los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Qué alegría estar un nuevo día que nos regala el Señor con todos nuestros oyentes. Hoy que, como digo, nos lo regala el Señor no para no hacer nada, sino para avanzar siempre en ese conocimiento y amor del Señor. Porque por el bautismo, nosotros los católicos hemos nacido a una nueva vida, hemos sido regenerados en lo más profundo de nuestro ser gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, voy a saludar primero, como siempre hacemos, a nuestros técnicos aquí en Barcelona, desde donde estamos haciendo el programa. Está conmigo Carlos Quequesana y allende los mares está nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama, en Radio Católica Mundial. Bueno, y antes de presentar, aunque es ya muy conocido para nosotros después de tantos años, al doctor Ocampo, voy a decir las preguntas del concurso de esta semana porque estoy impresionada de todos los oyentes que contestan las preguntas, pero qué buenos alumnos que son. Bueno, y además es que las contestan muy acertadamente. Vamos a iniciar entonces diciendo las preguntas de esta semana. Primera pregunta: ¿quién fue el rey que conquistó Jerusalén y la hizo capital del reino de Israel? Segunda: ¿cuál es el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Y tercera: ¿qué santo es el autor del primer Belén o representación de la Navidad? Bueno, voy a ver si al final, un poco antes de que terminemos, las vuelvo a repetir por si alguno no le ha dado tiempo copiarlas. Ahora sí, tenemos al doctor Ocampo desde nuestro querido México, y tan querido para nosotros, una tierra de santos y sobre todo una tierra de la Virgen Santísima, porque ¿quién no ama a Nuestra Señora de Guadalupe en América? Pero no solo en América, en el mundo entero. Es la emperatriz, que es más que reina. Una emperatriz es más que reina. Bueno, pues tenemos al doctor Ocampo aquí en línea. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes. Buenas tardes para los que están en España y de este lado del mundo. Buenos días para todos los que nos escuchan. Como siempre, muy contento, hermana, de poder compartir estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Ocampo, porque el último programa estuvo muy bien y hoy creo que va a estar también muy bien y muy interesante. Bueno, recordemos que el doctor Ocampo es doctor en filosofía, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás y director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, y también profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de Jalisco en México. Bueno, pues doctor Ocampo, yo le propuse hace días este tema y usted, como siempre, me dice que sí. El doctor Ocampo nunca se opone a nada de los temas que le planteamos, da gusto con él. Pues hoy le había yo propuesto y me dijo que claro, hablar sobre esto que a lo mejor nos choca un poquito, pero que nos lo va a explicar.
hemos titulado el programa En el mundo, estamos en el mundo sin ser del mundo. Es muy raro. Estamos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo. Bueno, para eso vamos a hacer este programa. Doctor Ocampo, quería empezar yo haciéndole esta pregunta, que también la he iniciado yo en el saludo. ¿Realmente nosotros los católicos somos unas criaturas nuevas cuando nos bautizan, o seguimos siendo igual, o hay una transformación realmente en nosotros? Muy bien, hermana, pues es muy interesante la pregunta Sí. porque tiene relación con el bautismo, que es un sacramento muy importante, el primer sacramento, y que además de ser el primero, digamos, numéricamente, es porque también es el fundamento de toda la vida de un cristiano. Es la puerta de entrada para una vida que ya es una vida en el espíritu. No es nada más una vivir, ¿no? Aquí terrenalmente, sino que nos abre la puerta a una vida en el espíritu y por lo mismo a una vida sacramental, o sea, es decir, una vida que tiene acceso a otros sacramentos y que obviamente nos hace nacer nuevamente. Por eso dice una criatura nueva, porque es como si volviéramos a nacer cuando nos bautizan, es morir con Cristo y luego nacer con Cristo, pero ya completamente regenerados, libres del pecado y además nos hace también hijos de Dios. Entonces nos incorpora al mismo Cristo, a su cuerpo, al cuerpo místico de Cristo. Y entonces también con esto nos hace ya funcionar en el todo orgánico que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, como sus miembros, ¿no? Y también nos hace formar parte entonces de la misma misión que la iglesia tiene, es decir, que Cristo y su cuerpo tienen aquí en el mundo. Entonces, es un sacramento muy importante que implica, les digo, la muerte, o sea, por eso bueno, antes se hacía por inmersión, ¿no? Se sumerge en el agua, que eso representa la muerte, ¿no? Que morimos, pero con Cristo, no es cualquier muerte, sino es unirnos a la muerte del mismo Jesucristo y luego nacer nuevamente por el agua y por la palabra. Entonces es un sacramento muy, muy, muy importante, muy bonito, pero para el cual nosotros, para poder meditar esto y para poder reflexionar y que realmente dé un fruto en nosotros, tenemos que pedir a Dios que nos llene de fe, ¿no? Que aumente mucho nuestra fe y nos llene de fe para poder vivir, porque este tema es muy importante para un cristiano, Así. porque pensamos que no sucede nada. Pero Ujú. cuando nosotros nos bautizamos y cuando presenciamos o somos testigos de que alguien es bautizado, es algo muy hermoso porque es morir y nacer, morir con Cristo y nacer, pero nacer ya como hijos de Dios, como una parte del mismo Cristo. Es decir, este sacramento nos inserta en la vida trinitaria, Qué nos bonito. pone por encima de los ángeles, porque fíjense, los ángeles son más perfectos que nosotros en cuanto que no tienen materia, ¿m? Son puro espíritu y no tienen la limitación de la materia que nos limita tanto. ¿M? Y entonces, pero fíjense que cuando Cristo se encarna y luego, gracias a su pasión, muerte y resurrección, nos redime del pecado que ya teníamos nosotros por el pecado de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva y que nos afectó a todos porque todos somos la misma especie humana, el mismo género humano, la misma esencia humana, entonces nos afectó a todos el pecado, pero cuando Cristo se encarna, asume, o sea, eleva la naturaleza humana y la integra en la Santísima Trinidad, porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y su cuerpo resucitado, su humanidad, que es completamente Dios y completamente hombre, esa humanidad
con Él quedamos todos en la Santísima Trinidad. Bueno, pues eso a través del sacramento es lo que conocemos como el nuevo nacimiento por el agua y la palabra, porque nos hace una criatura redimida que ya está integrada a la vida trinitaria. ¿Y cómo vamos a vivir esa vida? Acudiendo a los demás sacramentos. Por eso esta es la puerta de entrada a los otros sacramentos que son el medio por el cual Dios comparte su vida, la vida de Dios, la vida intratrinitaria, la vida divina con nosotros. Lo que pasa es que si no somos conscientes, si no meditamos bien en esto, pues nosotros lo hacemos inconscientemente y no es que no suceda, pero nos perdemos de mucho cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que significa nacer en el agua y en el espíritu, nacer en la palabra de Dios, ¿no? Ser ya no hijos de las tinieblas, sino que ese nacimiento implica ser iluminados, ¿no? Ser hijos ya de la luz y además también ser luz, porque si nosotros somos hijos de la luz, nos convertimos en luz en el mundo. Eso es lo que debe ser un cristiano. Entonces, por eso es que decimos que, o el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos explica que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. ¿No? Es el don de gracia, don de la unción, de la iluminación, porque además nos reviste de incorruptibilidad, nos regenera, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos de la vida eterna. Pero la vida eterna implica digamos, de alguna manera, integrarnos a Dios, ¿no? Que Dios, seamos parte de Dios, no seamos Dios, ¿verdad? Pero nos integremos a su vida totalmente, a la vida divina. Es algo que hay que meditar con mucho detenimiento y que hay que ser muy conscientes para darnos cuenta de que es una cosa muy grande que no la vamos a encontrar en ninguna parte más que en la Iglesia Católica, que pues realmente es por eso la Iglesia es el mismo cuerpo de Cristo y es una obra tan importante para nosotros porque nos hace herederos y nos integra todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto viene prefigurado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Como con Noé, ¿no? El arca de Noé, tantas figuras, tanto simbolismo que viene ahí, ¿no? Como las aguas torrenciales del diluvio, pues mataron a la gente, pero Dios salva a algunos, ¿no? Sí. Y los salva en un arca que es la iglesia. Entonces, aquí el bautismo significa la comunión que tenemos con la muerte de Cristo y luego con la resurrección, es decir, participar de esos dos momentos tan importantes, que es cómo morimos, cómo muere Cristo y morimos con Él, y cómo resucitamos con Él a la vida eterna. Entonces, bueno, pues hermana, pues esto es muy Sí. bonito porque Uy, nacemos sí. en el agua del agua y del espíritu. Así Ay, es. Qué bonito lo que ¿verdad? nos ha dicho el doctor Ocampo. Bueno, bonito y qué honor para nosotros como criaturas inferiores a los ángeles, y por el bautismo nos ponemos por encima de los ángeles Sí, porque claro, Jesús se hizo hombre, y hasta que recapacitamos sobre esa grandeza, no se hizo ángel, se hizo hombre, que así es. es impresionante. Y bueno, nuestros oyentes dirán, bueno, vamos a hablar entonces del bautismo porque el programa se titulaba En el mundo sin ser del mundo. Es que tiene mucho que verlo, nos lo ha dicho el doctor Ocampo, porque somos nuevas criaturas. Por lo Sí, tanto, como nuevas criaturas, nuestro comportamiento tiene que ser como una nueva criatura, no como el resto del mundo alejado de Dios. Entonces, doctor Ocampo, con esta introducción tan preciosa y tan profunda que nos ha hecho de lo que supone el ser bautizado, ¿qué significa, que va acorde con el título del programa, qué significa
en el mundo, que obviamente estamos en el mundo, sin ser del mundo para un católico? ¿Qué vendría a significar? Bueno, como les decía, el mismo bautismo nos hace integrarnos a la vida de Dios, ¿no? O sea, ponernos muy por encima, o si estamos por encima de los ángeles, pues y con más razón, por encima del mundo, ¿no? Pero esto implica, como bien lo dice, que tenemos que vivir, que estamos llamados a vivir una vida nueva, una vida diferente, que es la vida de santidad. Sí, Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, el mundo, acuérdense que el mundo tiene diferentes connotaciones, ¿no? El mundo podemos verlo como el universo, ¿no? Lo podemos ver como el universo creado por Dios para nosotros, para que nosotros vivamos aquí, sí. como el planeta Tierra, ¿no? Que es el mundo, el lugar del universo en donde nosotros estamos. Y es un lugar geográfico, un lugar, digamos, en el universo, ¿no? Un lugar en el espacio y en el tiempo. Pero el mundo también, cuando Adán, nuestros primeros padres, pecaron, el mundo pues se vio afectado porque como el mundo estaba ordenado al hombre, el mundo, incluyendo también los seres vivos, los vegetales, los animales, todo estaba ordenado al hombre y todo estaba hecho para que el hombre lo administrara e incluso el mundo está hecho para que el hombre colabore con Dios para que cada cosa que no está terminada, porque fíjense que en el mundo las cosas no están terminadas, sino que Dios quiso que el hombre colaborara con él para que las cosas lleguen a su fin, ¿no? Su fin próximo, que es el hombre mismo de una manera ordenada, pero para que el hombre las presente a Dios. Es decir, todo el universo sale de Dios y todo el universo a través del hombre debe regresar a Dios. Pero cuando nuestros primeros padres pecaron, entonces, ¿qué sucede? Que el mundo se afecta, ¿no? Y se vuelve ya un término que se opone a Dios. Es decir, lo opuesto al orden establecido por Dios. Esto sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la secularización de la iglesia, ¿no? Sí, O del secularismo. No sé si han oído la palabra sí, sí, sí. secularismo o Sí. secularización. Aquí ya la palabra mundo tiene que ver con el hecho de que la iglesia misma se convierte al mundo en lugar de a Dios. Fíjense qué terrible está eso, ¿no? Ujú. Porque convertirse al mundo aquí se refiere al desorden del mundo, ¿no? Al desorden que se introdujo a través del pecado, ¿no? Y por pues, insidias del demonio. ¿M? Entonces, nosotros cuando somos bautizados y revestidos de Cristo, entonces, eh, aunque estamos en un mundo que todavía está bajo los efectos del pecado y que por lo tanto estamos sujetos a la tentación, a diferentes tipos de tentaciones, nosotros estamos en ese momento llamados eh, a ser luz y sal en el mundo, es decir, a ser como si fuéramos Dios en el mundo, ¿no? A vivir una vida de santidad en el mundo. Y entonces eso en ese momento hace que nos opongamos a todo el desorden que hay en el mundo, que está en contra de lo que Dios estableció, de lo que Dios ha querido que el hombre eh, pues haga en este mundo, ¿no? De la misión que el hombre tiene en el mundo. Entonces, pues es muy bonito porque en ese momento nosotros nos encontramos en el mundo que sigue siendo igual, ¿no? Que ya está redimido, pero todavía no se completa en cuanto a que mientras estamos aquí en la iglesia, en el mundo, en la iglesia terrena, pues estamos en ese proceso de alcanzar, ¿no? A través de nuestras obras y luego, si no es suficiente, en el purgatorio, pues la vida triunfante y la vida eterna, ¿no? Y incorporarnos a la iglesia triunfante. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces todo el mundo se ordenará hacia Dios. Pero mientras tanto, pues no, nosotros
tenemos que estar en este mundo que todavía está sujeto a las consecuencias del pecado y a muchas cosas que nos hacen entrar en contradicción con el mundo y que nos hace estar en el mundo por lo mismo, pero sin ser del mundo. Entonces, esto sucede pues obviamente a través del bautismo, ¿no? Que es la fuente de la vida nueva en Cristo, desde la cual entonces brota toda nuestra vida cristiana. Y tenemos pues entonces este medio tan importante, el primero que es el bautismo, y luego los otros sacramentos, los demás sacramentos que nos van a ayudar a configurarnos con Cristo, es decir, a hacernos como Cristo es. Acuérdense que nosotros estamos llamados ya con la encarnación de Cristo y luego con la pasión, muerte y resurrección, a ser como otros Cristos, ¿sí? A morir con Él, a nacer con Él y a ser otros Cristos en este mundo para hacer luz y sal de la tierra, para llevar la palabra y para además santificar absolutamente todo lo que nos rodea a partir de nuestro propio testimonio, de nuestra propia vida, que es una vida sacramental, que está fortalecida por los sacramentos y por medio de los cuales Dios nos comparte su vida y nos hace traerla al mundo, ¿no? Y Sí. entonces, claro, esto produce un conflicto, ¿no? Un choque muy grande entre lo que logró el maligno, ¿no? Que es introducir el desorden en el mundo, el desorden respecto a qué, a lo que Dios había establecido para el mundo y al mismo tiempo estar en este mundo, pero sin ser de él, es decir, sin someternos a ese desorden, sino más bien incorporar el orden al desorden, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy bonito y bueno, tenemos muchos testimonios, ¿no? Por eso de este nuevo nacimiento en el Espíritu, en el que además todos nuestros pecados por el bautismo son perdonados. Así es, Y así es. entonces, ¿qué sucede? El pecado original y todos los pecados personales, así como las penas del pecado. Entonces viene una regeneración total, por eso es un nacimiento como una nueva criatura ya sin los pecados, ¿no? Claro, de todas maneras tenemos consecuencias temporales del pecado como sufrimientos, enfermedad, muerte y todo, pero aún a esas cosas que son malas, para que nosotros las vemos como malas, nosotros ya, una vez que nacemos con el bautismo, ya las vemos de otra manera. Es Así decir, es. incluso las penas y las consecuencias temporales como los sufrimientos, las enfermedades y la misma muerte, las vemos como integradas a la pasión de Cristo, como medios para lograr nuestra santificación y la santificación del mundo. Por eso somos una criatura nueva, porque somos hijos adoptivos de Dios, ya podemos decir el Padre Nuestro, ¿no? Porque nos Así hace es. hijos adoptivos de Dios, ¿no? Nos hace templos del Espíritu Santo y nos hace miembros del cuerpo del mismo Cristo. Fíjense, porque cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿a quién nos referimos? Al Padre, ¿no? Padre Nuestro. Pero ¿por qué nos referimos al Padre Nuestro y no a Cristo? Porque nosotros pasamos a formar partes de Cristo. Es decir, nos unimos a la oración que Cristo hace como Hijo, como el Verbo, como la segunda persona de la Trinidad, a Dios Padre. Y además nos convierte entonces en templos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues es muy hermoso esto porque esa es la forma como ya revestidos, ya renovados, ya vueltos a nacer y por medio y por la gracia santificante y los sacramentos que además nos hacen herederos de Dios, ¿no? Y nos llena de herramientas y recursos muy importantes como son la gracia, las virtudes teologales, las virtudes morales, pero en un plano sobrenatural también, los dones del Espíritu Santo. Todos estos recursos nos hacen que cuando nosotros aunque la gente nos vea en el mundo y parezca que es igual, en la medida que nosotros nos integramos a Cristo y nos convertimos
luz y sal de la tierra, participamos también del sacerdocio de Cristo, entonces nos convertimos en unos elementos, ¿no?, del cuerpo de Cristo que santifican todo. Nosotros estamos hechos para santificar el mundo, para divinizar el mundo. ¿M? Y entonces, por eso nos oponemos al mundo, ¿no? No somos del mundo en cuanto al mundo desordenado, al mundo que sea de así Dios, es. sino más bien instauramos lo que es el mundo renovado, el nuevo mundo que es la nueva tierra, ¿no? Una tierra o un universo renovado. Así es. Bueno, qué precioso lo que nos está diciendo. Creo que esta hora de programa va a ser una oración, un tiempo de oración, porque ciertamente no somos conscientes de lo que adquirimos por el bautismo. Vivimos tan ligeramente que no somos conscientes de estas grandezas que nos adquirió Cristo muriendo y resucitando. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya vamos a ir más a lo concreto de nosotros, que muy bien lo ha dicho el doctor Ocampo, ser sal de la tierra y luz del mundo. Es importantísimo. No es que yo soy luz pero no alumbro nada. Pues no. Tengo que ser esa luz que alumbre a los demás que están alejados de Dios para atraerlos, y esa sal también para para tonificar las cosas del mundo, pero no enredándome en el mundo, sino ser aparte, pero tampoco pues aislándome, sino estar dentro, pero para, como muy bien lo ha dicho el doctor Ocampo, para santificarlo. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, dicen, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que estemos firmes, no doblados, no decaídos, en la fe. Pero resulta que a los católicos nos movemos con cualquier viento que viene. Empezamos a dudar, nos vamos a otras sectas, es decir, no estamos firmes en la fe. Doctor Ocampo, ¿por qué a nosotros los católicos, que tenemos, como usted dijo, tantas herramientas, es que lo tenemos todo de nuestra parte, al Espíritu Santo? ¿Por qué nos cuesta tanto estando en el mundo, ¿no?, estar firmes en la fe? Bueno, primero porque ya decíamos que en el mundo se introdujo por el pecado, pues un desorden, ¿no? El demonio tentó a Adán y Eva y todo el universo se desordenó, se convirtió en algo exactamente contrario a lo que Dios había establecido. Y aunque Dios ya murió y ya con su pasión, muerte y resurrección redimió al mundo, pero luego cada uno de los que estamos todavía en esta tierra, en tanto no llegue el juicio final, ¿no?, y ya se renueve todo definitivamente, tenemos que ir haciendo nuestro ese legado, esa herencia. ¿M? Entonces, primero somos sellados, ¿no?, por el bautismo, porque ese es un sello. Una vez que nos bautizan, entramos a la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y hasta el final nadie nos lo puede borrar, ¿sí? Y entonces pero ¿qué tenemos que hacer? Que nosotros, como todavía estamos aquí en este mundo, tenemos que mantenernos conforme a las exigencias del bautismo, para que nosotros alcancemos la muerte, pero ya con el signo de la misma fe que recibimos, ¿no? Y con la esperanza de la resurrección. Claro, el problema es que en tanto estamos aquí en este mundo, pues también estamos acosados por elementos que van en contra
de lo que Dios estableció aquí. Tenemos muchas tentaciones. Además, el demonio constantemente sigue trabajando para ver si nos arrebata, ¿no? de Dios, para ver si hace que nosotros, por estar distraídos o porque nos empecemos a volcar hacia otras cosas que no son Dios, empezando por nosotros mismos, que empecemos a buscarnos a nosotros mismos en lugar de a Dios, y luego otras cosas en lugar de Dios, acabemos perdiendo pues la vida eterna, ¿no? Entonces el demonio trabaja sin cesar, y no nada más es un demonio, sino son muchos demonios que trabajan sin cesar. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos ser conscientes. Acuérdense que el problema es que también el mundo lo hemos organizado al margen de Dios. O sea, no solo hay católicos y cristianos en el mundo, sino hay otros que han rechazado a Dios, que no han querido, y otros que no lo han conocido también. Por eso nosotros tenemos también el deber de dar a conocer esta herencia, ¿no? Este misterio tan hermoso para que todo mundo pueda tenerlo. Pero quienes han rechazado a Dios y que están aquí con nosotros todavía y demás, pues obviamente acaban por ser elementos que se oponen a nuestra salvación y a que el mundo regrese al orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros seguimos teniendo miserias, defectos, debilidades, y en la medida que nosotros nos alejamos por estar volcados hacia nosotros o a otras cosas de la vida de Dios, es decir, de la vida sacramental, sobre todo los sacramentos, el de la reconciliación, que es tan importante, ¿no? Porque nosotros seguimos aquí sujetos al pecado, al desorden. Entonces tenemos un sacramento que nos permite reintegrarnos a Cristo cada vez que nosotros, por algún motivo de debilidad, nos alejamos, y luego la Eucaristía, que también nos fortalece para poder permanecer con la gracia, los dones, las virtudes teologales y morales y todos los elementos necesarios para poder ser luz y sal, es decir, para poder iluminar el mundo y ordenarlo con nuestra vida. Entonces, unidos a Cristo, pues nuestra vida, nuestra lucha contra el mundo como lo opuesto a Dios en este caso, pues va a ser más ligero. No, vamos a poder alcanzar mejor la santidad, y en la medida que vamos siendo santos nosotros, vamos santificando todo. Porque a veces, fíjense, una de las tentaciones que yo veo que estamos teniendo ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, Sí. es que estamos demasiado cambiamos nuestra esperanza y cambiamos nuestra atención en lugar de ponerla en Dios, que es en quien debemos estar centrados los cristianos una vez que recibimos el bautismo y viviendo los sacramentos. Empezamos a centrar nuestra atención en los políticos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya Sí. cambiamos a Dios, y entonces pensamos que el bien va a depender si tenemos unos políticos buenos, ¿no? O en los que son los líderes de las instituciones en las que nosotros nos encontramos. Puede ser los dueños de las empresas donde trabajamos, ¿no? Sí, sí. O gobernadores o dueños de empresas o directores o personas que están al frente de las instituciones del mundo. Y entonces nos olvidamos que eso no es lo que va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es que cada uno de nosotros, o sea, nuestra función principal es cada uno de nosotros ser santos, es decir, cada uno de nosotros llevar una vida íntima con Dios, una vida de oración muy profunda y constante que nos permita escuchar a Dios para ver cuál es el camino que Dios nos está marcando para poder santificarnos y a través de nuestra santificación santificar el mundo. No es cuestión de que venga un político o que venga un partido político o que venga una administración de una institución, no, 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 sino que así como está el mundo, así es como nosotros lo tenemos que santificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vivir como cristianos, no vivir como paganos.
Así No, es. no poner nuestra atención en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Dar prioridad a lo divino, aunque a veces cueste trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo nos va absorbiendo. ¿M? Hay una carta que yo les recomiendo que es un poco, tiene una carga fuerte platónica, pero una carta a Diogneto, en donde como que es muy platónica en cuanto que opone el cuerpo, ¿no? Pero, o el mundo a Dios, ¿no? Y el cuerpo al espíritu. Pero es bonito porque nos da muchos elementos de cómo nosotros estamos en el mundo como forasteros, pero porque nosotros no pertenecemos ya al mundo, al desorden, a estas estructuras administrativas y políticas. Habitamos en él como si fuera nuestra patria, pero nuestra verdadera patria, ¿cuál es? El cielo. O sea, es como si un poco del cielo se instalara en el mundo. ¿Se dan cuenta qué bonito está esta figura en Sí, donde sí. nosotros siguen estando en las estructuras desordenadas, ¿no? Llenas de corrupción, llenas de pecado, pero ahí donde está el pecado, nosotros habitamos como si fuera como traer una parte del cielo a la tierra. Eso es lo que se tiene que ver, que nosotros, y eso lo va a percibir, y así es como se va a transformar el mundo, ¿no? Cuando nosotros, aunque estemos en estructuras de pecado, porque ahora hay muchas estructuras de pecado, de todas maneras, nosotros con nuestra santidad y viviendo en comunidades cristianas, nosotros se transforme el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otra ley, que es la ley de Dios. Nuestras leyes no son las del mundo, y menos ahora, ¿no? Que Sí. unas leyes tan terribles, tan contrarias al mundo y al orden establecido por Dios. Pero nosotros, aunque aprueben las leyes las peores, como las del aborto, ¿no? La eutanasia, que ahora por todos lados van, y otras cosas muy terribles que están permitiendo, nosotros eso no nos debe afectar en cuanto que nosotros tenemos que ser luz y sal de la tierra, es decir, con nuestra santidad, aunque esas leyes sigan, nosotros seguimos la ley de Dios. Y, Así y es. no, y no importa el precio que esto tenga, si nosotros tenemos bien clara cuál es nuestra misión y si nosotros realmente vivimos en nuestra propia vida como cristianos, es decir, unidos a Cristo sin temor, ¿no? Sin temor a las amenazas del mundo, claro, siendo prudentes, no exponiéndonos a cosas innecesarias, pero sí claros y tener muy claro cuando nosotros tenemos que vivir el cristianismo a una costa, pues, a veces de la propia vida, ¿no? Como vemos tantos ejemplos de martirios desde que empezó la tierra, pero pues que ni modo, ¿verdad? Porque aún eso es un gran don de Dios, una gracia muy grande que nosotros podemos pues recibir en un momento dado para poder santificar este mundo y para ser un signo, ¿no? Un signo que deja ver que nosotros estamos llamados a la vida eterna, que nada puede ser tan grave aquí, ni tan malo, cuando tenemos la promesa de vivir eternamente incorruptibles y unidos a Dios, ¿no? Para siempre, y además con nuestros seres queridos. Entonces, eso es muy bonito, y el vivir así nos hace vivir con una alegría que tampoco puede comprender el mundo, ¿no? Porque Así es. es una alegría, es una unidad y una alegría y una paz que trasciende y que además se opone a todas las calamidades, ¿no? Podemos encontrar a los cristianos siendo felices, subiendo en paz en la agonía, ¿no? en la cárcel, ¿no? Siendo presos, siendo perseguidos. ¿Y por qué? Pues porque participamos de la vida de Dios, porque vivimos como Dios, y luego con los dones del Espíritu Santo. Esos son muy bonitos, esos dones, porque esos dones nos hacen vivir como si fuéramos Dios. Así es. Imagínense qué bonito, ¿no? Y nos fortalece en la fe, y entonces nos hace, pues,
ser contrarios al mundo y enfrentar al enemigo real que tenemos, que es el demonio y los demonios, ¿no? Que realmente nos ponen toda clase de obstáculos para que nosotros podamos alcanzar a Dios, como por ejemplo las persecuciones y los sufrimientos, ¿no? Otro que nosotros tenemos, otro elemento muy, muy fuerte es el aguijón de la carne, ¿no? Así es. Que es que nosotros somos débiles pues con la comida, ¿no? Con nuestra sexualidad desordenada, ¿no? Luego también nos tienta con la inconstancia, ¿no? Con no perseverar, ¿no? Sino la asidia, por ejemplo, ¿no? La pereza de las cosas de Dios que nos van debilitando. Luego estas anticulturas, yo no me gusta llamarles culturas, ¿no? Porque son anticulturas Sí. o la cultura de la muerte, decía San Juan Pablo II, ¿no? Pero en realidad es una anticultura porque no cultiva nada, sino que Así destruye es. todo, como por ejemplo el relativismo, ¿no? La dictadura del relativismo que también nos hablaba el Papa Benedicto XVI, y luego que ahora yo digo, bueno, menos mal que el Papa Benedicto XVI ya no está, porque ya pasamos de la dictadura del relativismo a la tiranía del error, ¿no? Ahora los errores, todas estas leyes Sí, anticristianas que se imponen como si fueran verdaderas así y es. y que en realidad son completamente contrarios, ¿no? Entonces, todo esto y la falta de perseverancia, como les decía, son las tentaciones que nosotros tenemos. Pero nosotros, fíjense que gracias a estos sacramentos, sobre todo al sacramento del bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, bueno, los otros sacramentos también como el matrimonio, el orden sacerdotal, estos nos ayudan a superar todas estas dificultades, a llenarnos de fe. Por eso siempre hay que pedirle a Dios que nos llenemos de fe. Siempre hay que amanecer y dormirnos pensando en Dios en los momentos de nuestra vida, cuando estamos trabajando, cuando hacemos ejercicio, cuando todo lo que hagamos, cuando pasemos por una adversidad, fortalecernos, ¿no? Todo, siempre tener presente a Dios y además también meditar, ¿no? Estudiar la palabra de Dios para que nos mantengamos fuertes, unidos, a través de esto, de los sacramentos que nos van a dar la gracia y ser muy conscientes de que ninguna tentación va a ser superior a nuestra fuerza, porque nuestra fuerza es muy grande, aunque no lo veamos, aunque pensemos que somos muy débiles, y sí lo somos, pero con Dios vamos a ser muy, muy, muy fuertes, ¿no? Una fuerza que no sabemos de dónde va a salir. Seguramente algunos hermanos que nos están escuchando ya han experimentado momentos en los que mm, no era posible, ¿no? Resistir a alguna adversidad, y gracias a la unión con Dios, pues tenemos una fuerza muy grande. Veamos cómo las personas que viven alejadas de Dios, pues caen a veces, muchas veces por lo mismo en las drogas, caen en la desesperación, ¿no? El suicidio, en la tristeza, ¿no? En el abandono, porque sin Dios no somos nada, pero con Dios somos todo. Y la herencia que Dios nos ha dado es una herencia muy valiosa que nosotros no debemos perder de vista en ningún momento, Así hermana. es. Muy bien, ¿Mm? qué precioso. Nos ha dado todo un tratado de cómo, de cómo preservar, y nos ha abierto los ojos, por supuesto, de toda la realidad que estamos viviendo, además a nivel mundial. Yo creo que ningún país se salva de toda este relativismo en todo, en la moral, en todo. Pero que me ha gustado mucho lo que ha dicho doctor Ocampo, de que uno tiene la esperanza en este político, este que sí que nos va a llevar por buen camino, se dice, y Sí, realmente no es Dios el que mueve los hilos de todo. Ponemos exactamente. nuestra esperanza en todo lo que es caducidad, es decir, que Sí. eso no dura. Pues vamos a dar nuestros correos electrónicos, porque me gustaría que escribieran al programa, ya lo van a hacer segurísimo, para ver qué les ha parecido también, aunque nos quedan algunas preguntas todavía. Pero Sí. sí, doctor Ocampo, no hemos terminado, pero vamos a dar los correos electrónicos en este momento.
¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, ahora le iba a preguntar yo, nos queda un poco del programa, pero creo que podemos todavía una o dos preguntas. Este famoso respeto humano que todos tenemos, el que dirán, si ya me han visto cambiar de vida porque ya me entregué al Señor, si me ven quizás en el metro que voy rezando el rosario, qué vergüenza me da, yo me lo escondo, por ejemplo, o que me vean con un crucifijo, o no me atrevo en los lugares de trabajo, en el ambiente familiar, a cuando veo que hay algo que va a ofender a Dios, no me atrevo a decir nada porque como que nos supera ese miedo al que dirán, ese respeto humano. Doctor Ocampo, oriéntenos un poquito porque yo creo que es que esto nos pasa a nosotros. Sí, claro, pero esa es una tentación. Sí. Es una tentación estar pensando. El respeto humano es pensar en lo que dirán las demás personas cuando damos el testimonio, como dice, ¿no? Cuando nosotros tenemos que profesar o presentarnos como cristianos en algún contexto. Hay una virtud muy bonita y muy importante que es la virtud también de la prudencia, porque no se trata tampoco de provocar, ¿no?, el mal. Muchas veces nosotros podemos ser imprudentes y provocar el mal en un lugar donde no conviene provocarlo, ¿no? O no conviene profesar algo. Pero hay que tener cuidado porque la línea entre esa prudencia y la falsa prudencia, que es el respeto humano, es muy delgada, ¿sí? Hay muy poco. Porque nosotros, o sea, como cristianos nos tenemos que vivir en todas partes. O sea, no hay excepción. Sea donde sea, nosotros tenemos que vivir como cristianos. Y luego profesar la fe en donde debemos profesarla. Eso es ahí es donde entra la prudencia. En donde tengo que profesar la fe, ahí la tengo que profesar, cueste lo que cueste. La tentación sería no profesar la fe en donde debo profesarla, ¿no? Y cuando debo profesarla. Y no hacerlo por temor a la burla, por temor al rechazo, por desaprobación social. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ponemos las opiniones sobre la fidelidad al mismo Dios. Entonces es una tentación muy fea porque paraliza nuestra vida interior y además ocultar la identidad cristiana en un ambiente hostil bajo la bandera de una falsa prudencia es muy grave, porque además nos impide ser la luz en donde debemos ser la luz. Y entonces esto es muy común ahora en los ambientes anticristianos, y fíjense, muchas veces en los ambientes que deberían ser cristianos, es decir, en ambientes de la misma iglesia donde el demonio trabaja aún más, porque hay que ser conscientes de que donde más trabaja el demonio es dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿en dónde? En los seminarios católicos, en las parroquias, en los centros de formación cristiana, ¿eh? En la misma estructura de la Iglesia Católica, muchas veces nosotros ahí podemos tener esta tentación, y en las universidades que tienen inspiración cristiana o que son fundadas con una misión institucional para promover el cristianismo, ahí también Sí. somos víctimas de esta tentación de no profesar la fe por no perder el trabajo, por no tener problemas con los compañeros y demás, y eso es muy grave, ¿no? Porque eso significa una contradicción con la valentía que debemos tener como cristiano, y nos lleva a una incoherencia de vida y por lo tanto puede ser una omisión, ¿no? Un silencio cómplice, porque el que calla cuando alguien está diciendo algo en contra de la fe o lo que sea, claro, hay que hacerlo con la caridad de vida.
con las exigencias de la prudencia. Muchas veces tiene que ser una cuestión, cuando no es pública, pues más bien en privado, una corrección fraterna primero, ¿no? Dice la prudencia. Luego, si no se entiende, pública, ¿no? O con las autoridades competentes. Pero lo que no se puede hacer es quedarse callado, aunque muchas veces eso nos cuesta muy caro, ¿eh? Muy caro nos puede. Sí. Pero eso parece así, pero bueno, yo no sé. Todos seguro tendrán muchas experiencias de esto, porque esto es más común y cada vez es más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero no sé si los que han tenido esas experiencias y cómo hayan vivido esas experiencias, pero hay que estar muy pendientes, porque cuando Dios le da la fuerza y la valentía para dar el testimonio en un lugar donde todo está en contra, pues sí, obviamente la respuesta es el rechazo, ¿no? La exclusión, el castigo muchas veces, pero como que pisas el fondo y después, como dicen por allí, ¿no? Popularmente, Dios cierra una puerta pero abre una ventana, ¿no? Así es. Por un momento te encuentras marginado, te encuentras perseguido, pero en el fondo encuentras una paz y una luz de que hiciste lo correcto, y eso vale mucho, porque de otra manera, no sé si les ha pasado, exactamente sucedido lo contrario, de que cuando por un respeto humano no das el testimonio que tienes que dar, te queda una tristeza muy profunda en el alma, una espina clavada. No sé si les ha pasado, a mí me da pena decirlo, pero yo pues he sido víctima de estas tentaciones. Sí me ha pasado, ¿no? Bueno, he tenido las dos. A veces siente uno la gracia de Dios y está uno más consciente, más preparado, y te armas de valor, ¿no? Y dices las cosas, ¿no? Dices, no, esto no corresponde, ¿no? Al cristianismo o a la vida, o das testimonio o te presentas como cristiano en un lugar. Pero a veces te da miedo, Así y es. como a San Pedro, ¿no? Así es. Te dejas Sí. llevar por el miedo, pero así aprende uno. También Dios permite que a veces tengamos eso para que experimentemos lo que es no estar alejados del amor de Dios, ¿no? Más vale el martirio unidos a Dios que irnos a esconder negando a Dios, a Cristo, para que no nos pase nada, pero eso te deja un dolor mucho mayor. Estoy Así es. segurísimo, porque creo que muchos lo hemos de haber experimentado, de los que estamos aquí y de los que están escuchando el programa, y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad, Bueno, hermana? así es, doctor Ocampo, Sí. qué bien nos lo ha explicado. Creo que nos queda, a ver si otro día hacemos un programa parecido, similar a este, porque creo que, bueno, la mayoría de los que nos escuchan están en el mundo y, bueno, yo también estoy en el mundo, lo que pasa que, claro, Todos. estoy un poquito más resguardada por la comunidad, pero a ver si volvemos a hacer otro programa. Creo que no nos da tiempo, récenla ya ustedes en sus casas, las 3 Ave Marías, que también tienen promesas de la Virgen, y yo le agradezco inmensamente al doctor Ocampo que con tanta claridad nos habla, y además es que nos anima, porque es un programa que no solamente son palabras, es que uno siente cuando hay detrás una convicción. Eso es lo que sentimos con todos nuestros invitados, y estos programas del doctor Ocampo realmente nos dan mucha luz. Pues doctor Ocampo, muchísimas gracias y lo esperamos el mes que viene. Al contrario, gracias y bendiciones para todos. Que Dios les dé mucha fe. Gracias. Bueno, pues queridos radioyentes, tampoco me da tiempo repetir las preguntas. Creo que no, me está diciendo Carlos que no, tengo que obedecerle. Y entonces, bueno, pues nada, despedirme. Espero que, bueno, que sigan. El viernes tendremos al padre Miguel Ángel Ventanas con nosotros, que nos va a hablar de un tema también muy interesante. Bueno, nada más, que la Sagrada Familia los acompañe a todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com.
Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.